Cuando vemos las partidas de infraestructura, vemos que hay años en los que no llega al 30% la ejecución de lo que está plasmado en el presupuesto. Entonces, nada, es llamar la atención para estar ahí con el foco puesto en este tipo de partidas. Creo que eso sería todo por ahora. Sin... ¿Y café? Falta un poquito. No, bueno, y queríamos en realidad invitarte, Karina, Martín, invitarlos a que nos comenten, digamos, qué les parece de la información, cómo lo ven día a día, cómo están en negociación paritaria en este momento, digamos, tienen ustedes para hablar también de mucho sobre estos temas. Así que, quien quiera, no sé si hay que prender. Buen día para todos y para todas. Bueno, primero con Karina queremos felicitarlos a ustedes por la dinámica de la charla y la claridad. La verdad que, y preguntarles cómo hacen para un sábado a la mañana, tener tanto ritmo. Nosotros tenemos el cerebro como un auto con el freno de mano tirado, así que estamos, claro, en desaceleración hoy a la mañana. Después de una semana, lógicamente, donde hemos tenido paritaria y donde venimos teniendo desde el año 2015 a la fecha paritarias donde claramente venimos retrocediendo de aquellas conquistas o de la situación en la que nos encontrábamos hasta diciembre del 2015. Por ahí resulta complejo tomar magnitud de lo que significa el presupuesto para el pueblo de una provincia. ¿Cuántos mendocinos se preocupan de la discusión presupuestaria? No debe llegar al 1%. Y el presupuesto claramente materializa la concepción ideológica del gobierno de turno. El presupuesto nos dice cómo el gobierno de turno, a través del presupuesto, va a restringir los distintos derechos sociales que la Constitución Nacional les reconoce a los trabajadores. El salario digno, el acceso a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Ustedes lo han graficado de una manera muy clara. El presupuesto provincial limita el acceso de los trabajadores al salario digno, porque desde 2015, con el gobierno de Cornejo y la continuidad del gobierno de Suárez, los presupuestos lo que han hecho es ir restringiendo ese derecho constitucional de acceder a un salario digno, que no es un salario de empresario, es un salario que le permita comer al trabajador y su grupo familiar, le permita acceder al servicio mínimo de salud, que en el caso de los estatales claramente no lo estamos recibiendo en nuestra obra social, poder llevar a los pibes a la escuela y que no se le caiga la mampostería en la cabeza, poder comprar los útiles y la mochila, que cada vez se hace más complejo, y poder acceder a la vivienda, que para eso se creó el Instituto Provincial de la Vivienda, que coincidentemente desde el año 2015 no funciona. Y personalmente les tengo que contar una experiencia. Yo estoy hace 15 años anotado en el IPB, después de haber donado un terreno con una asociación civil en Guaymallén, esperando que nos construyan la vivienda de 45 metros cuadrados. Siendo empleado público yo, mi esposa, no teniendo deudas, digo. Entonces, esto nos pone en alerta de la importancia de militar año tras año con los compañeros de trabajo la importancia del presupuesto. No es, digamos, una discusión vacía de contenido que nosotros leemos en los diarios, que oficialismo, oposición, que la izquierda, que este vota, que el otro no vota. No, digo, termina definiendo nuestra vida hacia adelante. Y claramente los presupuestos del 2015 a la fecha provocan esto, una restricción de derechos constitucionales para los trabajadores en este sentido. Lo de los CEP, como les decía, desde el 2015 que se viene desfinanciando la obra social por una mala administración y por un elemento trascendente, que
que a los trabajadores estatales, al tener aumentos por debajo de la línea inflacionaria y ser los principales aportantes de la obra social, claramente la inflación, los costos de la obra social crecen por encima de los aportes que reciben por parte de los trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos en el 2015 una inflación, no sé, del 40% y el aumento salarial fue del 18%, claramente va a provocar esto un impacto negativo en los servicios que puede prestar la obra social, porque como trabajadores vamos a aportar el 6% de un incremento salarial del 18%, cuando el costo de la obra social va a crecer al ritmo de la inflación o por arriba. Lo mismo, digamos, peor en el 2020, que no tuvimos aumento salarial los trabajadores del Estado. Digamos, con la excusa de la pandemia, el gobierno logró sanear parte de la deuda y demostrar que la prioridad del gobierno de Cambia Mendoza acá en la provincia no es el salario de los trabajadores, es pagar la deuda. ¿Por qué? Porque la concepción del Estado que ellos tienen es que el Estado es una empresa. Digamos, le tienen que cerrar los números, sin importar que en la provincia el 57% de los estatales sean pobres o indigentes. Miren la caradurez que tiene este gobierno, que nos tocó con Karina asistir a la legislatura la última vez cuando se estaba tratando la ley de salvataje de los CEP. Y en un gráfico de torta, esto que Lautaro y Mariana recién nos mostraban los salarios de los trabajadores estatales de la provincia. Y me llamó la atención ver que el 57% de esa torta de empleados estatales cobraba menos de 150.000 pesos al mes. Entonces, el gobierno reconoce que el 57% de los estatales son pobres o indigentes. Entonces, miren la trascendencia que tiene un presupuesto en la vida de la gente. Y los estatales son 100.000 mendocinos, de cuyo salario dependen 500.000 de mendocinos y de cuyo salario depende parte de la movilidad de la economía de la provincia y del comercio de la provincia, porque el estatal no cobra el sueldo y se va a Europa a gastárselo. Digamos, el estatal cobra el sueldo y va a pagar lo que debe al negocio de la esquina, va al Persa a comprarse unas zapatillas, porque no nos podemos ir a un negocio normal a comprar zapatillas porque no nos alcanza, cargamos la tarjeta, vamos pagando la refinanciación del impuesto al automotor si tenemos un autito, digo. Vamos a comprar los útiles. Entonces, como para aportar algo a lo técnico que ha sido muy claro por parte de ustedes, la importancia de tomar en cuenta que el presupuesto es trascendente. Digo, independientemente del show que hacen en la legislatura, propio y extraño, digo. O el show que se hace con la obra social, digo. Nosotros los trabajadores, hace 1 año y medio presentamos un proyecto de ley en la legislatura con más de 19.000 firmas de afiliados para sanear la obra social. Ahora, claramente nosotros planteamos que el saneamiento debía aportarlo el Estado, si los funcionarios que destruyeron la obra social los eligió este gobierno. Pedimos también una auditoría de la obra social, porque nosotros, los principales aportantes, dueños de la obra social, teníamos que saber quién se la había gastado. Si quién se la había choreado a la plata de la obra social. Mientras tenemos compañeros de trabajo a los cuales, con tratamientos de alta complejidad, los cuales, digamos, sufrieron demoras durante la pandemia y luego de la pandemia. Digo, quizá en la pandemia justificado por el caos en el que vivíamos, pero una vez regularizada esa situación, se mantuvo en el tiempo la falta de prestación. Y esto tiene que ver con el presupuesto. Y esto tiene que ver con las decisiones de gobierno y con la ideología del gobierno que eligen los mendocinos. En el caso del casino, la verdad, sobran muestras para contarles el recorte de personal y la transferencia de recursos del Estado a la parte privada que se hizo del 2015 a la fecha. Nosotros desde el 2015 a la fecha se produjo una reducción de la planta de cerca del 40% de los trabajadores,
con despidos, con cierre de salas de juego, entendiendo, digo, que el casino no es una escuela, ¿está bien? Pero es un organismo que antes explotaba el Estado con recursos que ingresaban al Estado y iban a las cuentas públicas, para pasar a ser, digamos, un organismo de contralor, transfiriendo todos esos recursos que antes ingresaban al Estado a los casinos privados. Porque ustedes habrán visto que Cornejo cerró los casinos del Estado por estar en contra de la ludopatía, pero los privados los mantuvo. Y oh casualidad, crecieron en recaudación lo mismo que recaudaban los casinos del Estado que cerraron. Y si no, fíjense, si alguno es del Valle de Uco, teníamos una sala en Tunuyán, una sala en Tupungato, una sala en San Carlos. Y había un casino privado en Vistaflores, que recaudaba X cantidad de pesos. Al cerrar las 3 salas del Estado, lo que ocurrió es que ese casino privado incrementó esa recaudación que antes ingresaba al Estado. Es decir, para que ustedes vean el discurso, el relato que tienen estos delincuentes, que dicen venir a ordenar el Estado cuando se lo están rifando. Se lo rifan al Estado. Y con la obra social, digamos, vuelvo a ese lugar, tenemos que dar gracias que no la hayan privatizado, si se quiere, que no sabemos que no vaya a ocurrir más adelante, o como plantean algunos partidos, que los trabajadores tienen que tener el derecho de elegir la obra social. Imagínense un municipal de La Acera que cobra 40.000 pesos si le decimos, anda, elegiste una obra social. ¿Qué obra social se puede elegir que le pueda llegar a dar las prestaciones que le da la OSEP? Entonces los trabajadores lo que tenemos que hacer es defender a la OSEP, cuidar a la OSEP, que no la destruyan a la OSEP. Porque el que tiene posibilidades de acceso a la salud privada, porque tiene un salario que se lo permite, zafa. Ahora, el 57% de los trabajadores estatales es pobre e indigente. Si no tiene el OSEP, está a la deriva. Tiene que terminar, digamos, en la salud pública, que así funciona también la salud pública. Digamos, con médicos que año tras año demuestran que no son reconocidos, con personal no profesional de la salud que no es reconocida. Entonces, bueno, esto un poco para contarle lo práctico y trascendental del presupuesto. Y que muchas veces por ahí un estudiante de economía o en este ámbito académico se agarra un presupuesto del gobierno de Suárez de Cornejo y te terminan concluyendo que es excelente el presupuesto. Y ese alumno de este ámbito lo termina eligiendo porque dice, che, mirá lo que es el presupuesto de Cornejo y de Suárez. Y de este modelo político que viene gobernando la provincia. Excelente. Tiene flechas verdes por todos lados. Ahora, si nosotros agarramos ese estudiante y lo llevamos a la puerta, a la calle, y lo subimos a un colectivo, que seguramente la mayoría lo va, o lo llevamos a los OSEP, o le contamos que de 100.000 estatales, 57.000 son pobres, quizás sumemos futuros trabajadores o trabajadores actuales a tomar conciencia de la trascendencia del presupuesto, que en definitiva materializa, como dije al arrancar, la concepción ideológica de un gobierno. Gracias. Bueno, buenos días. Primero agradecerles, como decía Martín, la invitación. Nosotros también hemos tenido una semana muy ardua de asambleas en las escuelas, de un gran debate en las escuelas, de plenarios departamentales y plenario provincial que concluyó ayer tarde también. Venimos debatiendo desde los trabajadores y las trabajadoras de la educación qué pasa en nuestro sector. Yo veía tantos gráficos, como dice el Martín, que suben y que bajan, y pensaba datos que tengo de esto cuando empezás a retomar la discusión paritaria y el análisis de lo que nos está pasando en las escuelas. Para la Dirección General de Escuela ha bajado del 2015 al 2022 un 47% del presupuesto. Y ahí, sumando a lo que decía Mariana, ¿qué pasó en el 2020? En el 2020 pasó
que sostuvimos la escuela los trabajadores y las trabajadoras, con las familias y con los estudiantes y con ellos junto a ellos. Estudiantes que no tenían conectividad y que siguen sin conectividad. Estudiantes que no tenían que comer y que siguen sin poder comer porque cada vez hay más pobres. Ahí sumando a lo que decía el Martín de esto de los estudiantes universitarios o de nivel superior, que cuando ven este presupuesto que pueden llegar a pensar. Yo te sumo a lo que vos decís, Martín, pueden tener una tía, una madre, un papá que sea docente, que sea celador o celadora, o un estudiante en algún nivel de la educación pública, por ejemplo el nivel inicial, que seguimos con este ajuste a cada uno de los niveles, para no hablar primero de salario, sino me voy a ir primero a nuestros estudiantes y a nuestras escuelas, porque si no después dicen que los sindicalistas solo queremos tener mejores salarios. No, no solo queremos tener mejores salarios, sino queremos tener a los estudiantes con sillas, queremos tener a los estudiantes que el docente o el celador o la celadora no tenga que ver a quién le da merienda, elegir a qué más pobre le doy algo, porque no están llegando meriendas para todos, sino están llegando a lo mejor en una matrícula de 30 chicos, para no hacer una matrícula de una escuela. En una matrícula de 30 chicos a lo mejor está llegando 15 meriendas. Y también ha pasado este último año, este mayor ajuste a las escuelas, es que se ha hecho una dejar de invertir, por ejemplo, en proyectos que terminan en noviembre, que empiezan en marzo, y este marzo empezaron con proyectos para las trayectorias débiles, que tanto nombra nuestro director general de escuela, Tomás. Para las trayectorias débiles ha hecho un ajuste tal que, por ejemplo, en el nivel inicial se están cerrando salitas. En el nivel inicial, donde se empieza a tener sentido y empezar a conocer desde tan pequeño, de los 4 años, qué significa una escuela. En primaria han sacado docentes para que acompañen a las trayectorias y están dejando solamente el directivo luego de las 12:30, si es que no vienen, si alguna familia se le hizo tarde y no viene a buscar a su hijo, tiene que estar con esos chicos que por alguna necesidad la familia no pudo llegar a buscarlo, quedarse con no menos ni no más de 15 chicos y el director acompañarlos en sus trayectorias débiles, que el año pasado era el director coordinador y era un docente el que acompañaba. Es decir, que el mismo director que gestiona, que acompaña, que anda corriendo porque se le están cayendo los techos y tiene que ir a infraestructura, tiene que estar a cargo de chicos que tienen trayectorias débiles, que sabemos que las trayectorias débiles no son porque sí, son porque muchas veces en esa familia, muchos de sus papás, de sus mamás, no están preparados para acompañarlos, porque muchas veces no han tenido ellos educación, no han podido terminar sus estudios. Esta escuela pública que en algunos momentos los excluyó. Los que caímos en escuela pública y que deseamos caer en escuela pública, nos está pasando esto. En secundaria pasa lo mismo, están poniendo en la responsabilidad de un directivo, y lo habrán escuchado ayer, por ejemplo, cuando decía, sí, es verdad, en escuelas, en lugares del Gran Mendoza van a cortar el agua. Que los directivos decidan, ellos tienen autonomía. Eso decía ayer nuestro director general de escuela, que decidan si quieren suspender. Yo no estoy diciendo que no, ellos deciden. Entonces lo que hace es poner a trabajadores y trabajadoras en contra, unos contra otros, y a directivos que según el calendario escolar dice que si querés suspender las clases, tenés que avisar a tus directores de línea. Directores de línea en adultos se llaman, por ejemplo, Mariana Caraulio. Director de línea en superior se llama Emma Cunietti. Y así todos los directores de líneas y directoras de línea. Para suspender las clases en la provincia de Mendoza este año, tenés que primero avisarle al supervisor, el supervisor al director de línea, y si no estás en una zona que no tenés señal, capaz que te contestan y tus alumnos
y alumnas que muchas veces vienen hasta caminando, o a caballo, o en el coche escuela, pueden llegar a una escuela sin agua y esperar que le contesten si suspenden o no. Esa es la realidad. Volviendo a lo del presupuesto, volviendo a otras cosas que nos van pasando, esto que yo decía del 2015, ahora, nosotros en el 2015 éramos los segundos mejores pagos del país. Como mostraba recién Mariana, somos los cuartos ahora peores pagos. Del 2015 al 2022, a diciembre del 2022, somos los peores pagos, junto con Santiago del Estero, Formosa y Jujuy. En junio estábamos un poquito más abajo. Jujuy estaba sobre nosotros. Por la paritaria y la lucha colectiva, creo que todos nos pudieron ver en agosto, que hicimos 5 paros y estuvimos en la calle. Por esa lucha colectiva logramos mejorar ese piso. Un piso que nos lleva y nos sigue llevando a ser los peores pagos del país. Nosotros, los docentes, los trabajadores de la educación, los celadores, somos los peores pagos de nuestro país, teniendo una economía, como decían ustedes, en la provincia, que no es la peor paga, no es la peor del país. Eso con respecto a nuestros salarios. Otra cosa para aclarar, que salió el director general de escuela diciendo que nosotros mentimos, que no somos los peores pagos del país, que tenemos salarios en blanco, y con los salarios en blanco dejamos de ser los peores pagos del país. Lo que tenemos los mendocinos y los docentes y los celadores, tenemos calidad del salario. Y eso ha sido por una lucha colectiva. Sumando a lo que decía Martín y lo que decía Mariana, yo les aporto a ustedes que no nos olvidemos que en el 2021 nos dieron aumento en negro. También desfinanció los OSEP, porque el aumento en negro no va a aporte a nuestra obra social. Ese desfinanciamiento de OSEP que hicieron en el 2020 dándonos salario en negro, también nos llevó a que en el 2022 lo primero que fue sentarnos en la mesa paritaria y decirle no vamos a aceptar nada en negro. Y salimos a la calle el año pasado siendo más de 15.000 trabajadores de la educación para decirles que no queríamos nada en negro, porque nuestro salario está atado también a nuestros jubilados y jubiladas. Todo lo que tengamos en negro, en ellos no impacta. Por eso los trabajadores y las trabajadoras de la educación tenemos una bandera que la hemos podido recuperar, sí, que es la calidad de nuestro salario. Y eso no nos lleva a ser mejores pagos del país. Seguimos en el ranking de los peores pagos. Seguimos cobrando poco. Por eso estamos en paritaria ahora, que recién preguntaban. La paritaria actual nos lleva a un aumento del 47% a julio, con 2 revisiones, una en mayo y otra en junio. Ayer y toda esta semana se ha estado debatiendo mucho esta paritaria en las escuelas. Y ayer hemos resuelto en un plenario provincial, este lunes, acercarnos a la mesa paritaria con requerimientos. Con requerimientos de qué vamos a hacer con el 2020. Porque este gobernador, este 10 de diciembre, se va y tiene una deuda con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces vamos a seguir en la calle cada mes, cada 10, para hacerle acordar al gobernador que le queda un mes menos. Cada 10 nos verán y los invitamos y las invitamos, porque cada 10 a él le queda un mes menos para darle una respuesta a los trabajadores y a las trabajadoras que en el 2020 sostuvimos el sistema educativo tanto como el sistema de salud, porque muchas de nosotras fuimos a trabajar sin ni siquiera estar vacunados y fuimos a las escuelas que ellos decían que estaban cerradas. Sí, para el gobierno estaban cerradas, porque en el 2020 no invirtieron en nada, no arreglaron ni una escuela, estando el edificio vacío, que hubiera sido el mejor momento para arreglar, porque los estudiantes no estaban, los trabajadores y las trabajadoras tampoco estaban,
porque ahora arreglan con trabajadores, con estudiantes, con que tenés baños químicos en todos lados, que tenés cinta, que el otro día pasó en Guaymallén que un nene se cayó en una obra. Bueno, les contaríamos lo que pasa a nosotros en nuestras escuelas, porque también están las obras ahora, medias obras, porque tenemos en este momento también escuelas virtuales. Cuando sale Toma a decir todas las escuelas están en clase, se olvida de decir que hay escuelas que están virtuales. Por eso cuando lo vimos el primer día de clase, cuando yo me le acerco a él, me dice, ¿qué están haciendo acá si hoy empezó el 100% de la escuela? Y yo le empecé a decir nombres de la escuela, tal, 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 tal. Cuando da el discurso adentro de la escuela de inicio, dice, hay 10 escuelas. Lamentablemente no tuve tiempo de decirles más, porque fueron 10 las que le nombré. Tendría que haberle nombrado más para que él vea, porque parece que no recorren la provincia, no recorren las escuelas, no recorren los centros de salud, no recorren los casinos, que yo recordando lo que decía Martín, los casinos públicos, esos aportes también eran para educación, porque se iban a construir salitas en el nivel inicial. Con los aportes de casino, eso iba a ser para salas del nivel inicial, que no están. En este momento el nivel inicial, hay lugares de la provincia que están en turno intermedio. Significa que tenés un turno de 2 horas, 3 horas, y de 11 a 2 de la tarde hay otro turno. ¿Por qué? Porque no han hecho inversión. Entonces lo que están haciendo es turno intermedio y sin baños. Niñitos de 4 años, o nenes o nenas de 4 años, que entraron por primera vez, que acaban de salir de su casa. Porque el primer contacto de la escuela es el que están teniendo ahora, y diciéndole, andate allá al baño, y la seño mirándolos a ver que no se les vaya a ir para otro lado, porque tienen 4 años. Porque es normal que se vayan para los juegos y no para el baño. Es normal. Bueno, eso es lo que está pasando con respecto a la educación. Les quería comentar eso de salario. Nosotros con este 47% de aumento, teniendo en cuenta los índices de inflación, de ese 60% que ya ha quedado muy lejos, porque hemos tenido una inflación de enero del 6%, hemos tenido una inflación de febrero del 6%, y si sumamos 10 meses nomás nos da el 60%, ya quedamos atrás. Nosotros con esta inflación tendríamos un aumento en enero del 5%, con esta propuesta, perdón, de aumento en enero del 5%, de febrero del 5% y en marzo del 10%, es decir que un 20%, con una inflación proyectada de marzo y lo que ya tenemos de febrero del 18%. Tendríamos un 2% por encima en inflación, sabiendo de dónde venimos. Por más que este año el aumento sea por encima de la inflación, porque los trabajadores y las trabajadoras no queremos ser la variable de ajuste de la inflación ni del gobierno, solo vamos a recuperar algo del 2023, pero no nos vamos a olvidar, como les dije recién, lo del 2020. Necesitamos seguir recuperando poder adquisitivo, pero si no hay una respuesta del 2020, vamos a seguir siendo los peores pagos del país. Con respecto a nuestros alumnos, les quería dar algunas cifras. En el 2015, La Rioja, por alumno, gastaba 30.000 pesos. En el 2020, 116. San Juan, en el 2015, 26.000. Ahora, 103.000. San Luis, 31.000. Ahora, 102.000. Mendoza, en el 2015, es decir, que era La Rioja 30.000, 26.000, 31.000, nosotros 27.000. En este momento es La Rioja 116.000, San Juan 103.000, San Luis 102.000, Mendoza 94.000. Eso es lo que vale un alumno para el gobierno que tenemos actualmente. Entonces, cuando ustedes hablaban de dónde sobra plata, sobra porque nos están sacando no solo a los trabajadores y a las trabajadoras, sino a nuestros estudiantes. Cuando un estudiante llega a una escuela, y capaz que les ha pasado a ustedes, porque veo algunas juventudes, y tenés que ir a decirle al celador o a la celadora que te dé una silla, y ir, no es que tienen pilas, no, voy a otro grado y la saco. Y ando deambulando por la escuela buscando sillas y bancos, saco de un grado para poner en otro.
y espero que les alcance. Si no, siéntense en tacho de pintura. Tenemos nosotros para compartir tacho de pintura. Así que eso es en cuanto también a nuestros estudiantes. Los estudiantes también no están teniendo una educación de calidad que tanto se jactan. Sí, están adentro de la escuela, sí, están adentro de la escuela. ¿A costa de qué? A costa de que no tienen merienda y que muchos de ellos el día anterior la única comida fue la del mediodía. Y a veces, porque cuando vos estás adentro de la escuela, te das cuenta que llega las 9 de la mañana y te empiezan a decir, ¿a qué hora llega el té? ¿A qué hora? Señor, ¿quiere que le diga al celador a celadora que se está demorando? Porque la panza pica. Y vos no podés enseñarle a un estudiante que tiene hambre. Porque esos son los acuerdos nuestros. Anda a decirle que venga, o anda vos solito y decirle que te dé una tortita, si está demorado. Y ojalá que la tortita no esté dura. Porque también pasa, por ejemplo, en el departamento de Malargüe, que nos contaba nuestra secretaria general, que hay un acuerdo de las meriendas que viene de Maipú y va a Malargüe. Y cuando llega allá, lo llevan en el baúl de un auto. Esas son las partidas de merienda que están llevando a la escuela. Imagínense ustedes, y llega, por ejemplo, el lunes hasta el miércoles. Si llevó una tortita, es la tortita del lunes, la vamos a comer el lunes, el martes y el miércoles. Para eso es lo que valemos para este gobierno, la educación. Por eso cuando el director general de escuela sale a decir calidad, 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 yo lo invito a que hagamos un debate que es la calidad y cómo se construye la calidad. Porque con salarios pobres, estudiantes sin condiciones y sin inversión en infraestructura, no podemos tener calidad educativa. Los chicos no pueden estar con trayectorias débiles en una galería, porque son chicos que tienen atención dispersa. Entonces vos tenés que buscarle un lugar apropiado. Yo saqué un tuit que capaz que lo vieron en su momento, la Escuela Tolosa de Rivadavia, por nombrar esa, si quieren les paso muchos videos y fotos, comenzó con la promesa del ministro de Infraestructura, porque justo estaba recorriendo la escuela yo y llegó con el vicegobernador, arranquen, no se preocupen, que dentro de un mes van a tener acá infraestructura. Ya pasó el mes y no fue nadie. Una escuela que en el departamento de Rivadavia tiene en el turno mañana 1000 estudiantes en el nivel secundario, en el turno tarde 500 estudiantes del nivel primario y todo el día estudiantes del nivel superior. Es una escuela que tiene 3 niveles. Sin infraestructura, con directivos, con celadores y celadoras, con docentes, que ellos están intentando acondicionar la escuela, porque ellos sí ponen el corazón, porque sí ellos tienen sentimiento, y porque ellos saben que el mejor lugar para un estudiante y una estudiante es adentro de la escuela. Pero con una escuela, vuelvo a decir, que tenga otras cosas. El vínculo pedagógico solo se da entre docentes y estudiantes, y son los que conocen lo que viven sus alumnos. Por eso cuando salen a decir números del GEM, son números fríos. Los estudiantes y los docentes sabemos, cuando vemos en el GEM, quién es el Juan, quién es el Pedro, quién es la María y qué necesidad está teniendo dentro de su casa. Por eso es duro. Con respecto a lo que ustedes decían paritaria, este lunes vamos a ir. Tenemos una aceptación, pero con requerimientos. El requerimiento es qué vamos a hacer con el 2020, qué vamos a hacer con la antigüedad de los celadores que tienen un 2% de antigüedad por año, qué vamos a hacer con las escuelas. Ellos no hablan con nosotros, la Dirección General de Escuela es tan necia y tan arbitraria que no habla con los trabajadores y las trabajadoras, no solo con el sindicato, ni siquiera con supervisores, por decir algo. Cuando largó la resolución de calendario, que hay escuelas que empezaron el 9 de febrero, se lo dijeron a los supervisores el 2 de febrero
y a los directores el 6 de febrero, dentro de 3 días empiezan, dale, apúrate, que acá dentro los que tenemos un 9 de febrero, donde las escuelas de jornadas completas, tenés a la familia cosechando en Mendoza. Porque yo como mamá también quiero que mi hijo vaya con unas zapatillas por lo menos limpias, pues no estoy, o sanas, ni siquiera nuevas. Y también quiero que lleve una mochila con un cuaderno. El 9 de febrero las escuelas estuvieron vacías de estudiantes, porque no los podían llevar. No es que no los querían llevar. Cuando recorrimos el 9 de febrero las escuelas, las familias se habían acercado a decirle a los directivos, a los docentes, a los celadores, a quien le tienen más confianza, no los traigo porque no tengo nada para mandarlo, porque yo tengo que seguir en el campo, porque tengo que seguir comiendo. Y a la vez el 9 de febrero iban a empezar sin merienda. Entonces vamos a seguir, tenemos un plan de lucha, esto de la visibilización del 2020, de la visibilización de todo esto que yo les estoy contando en radios abiertas en cada departamento, para que vengan las familias, para que vengan los profes, para que vengan la comunidad a decir lo que les está pasando. Porque lo que yo cuento de la escuela no es como docente, lo saben las familias. Siempre cuando te llega el pequeño a tu casa o los pibes y las pibas te dicen, mami, ¿sabes qué? No me dieron más la merienda a mí, ahora se la van a dar al Martín. O al revés, el Martín me va a dar la mitad a mí, porque el Martín quiere darme la mitad, no porque le corresponda ni nada. Por eso vamos a tener radios abiertos en los departamentos para visibilizar qué nos está pasando en las escuelas mendocinas. Y pensando siempre que sin el 2020 vamos a seguir siendo los peores pagos del país. Así que gracias por la invitación y me pongo a disposición si quieren hacerme alguna pregunta. Once y media, es verdad. Unas preguntitas y nos vamos a tomar el café. Si quien quiera preguntar o comentar. Sí. Ah, el micrófono, es verdad. Bueno. No, es que sí o sí. Ah, bueno. Hola, buen día. Buen día. Yo estoy como nuevita en todo esto y como, digamos, nuevita y ciudadana, mi pregunta es, ¿qué pasó con lo que ahorraron el año pasado con el descuento de los paros de los docentes? Porque nunca me quedó claro y es algo que me interesaría saber porque es plata que se necesita. ¿Y dónde quedó? ¿Y cómo ustedes piensan tratar el tema ese de que cada vez que te descuentan, ¿dónde va a ir esa plata? Porque me parece muy importante saber eso. Gracias. Hacemos un par. ¿Alguien más? ¿Hacemos ¿Alguien un más par quiere preguntar algo? comentarios? Bueno, ¿cómo les va? No, yo tal vez una pequeña reflexión y después una pregunta que tiro a todos, tal vez que lo vean lo mismo. En la jornada de ayer se habló mucho del tema de la deuda con el FMI, o sea, la deuda que contrajo el gobierno de Macri y cómo eso condicionó al gobierno del Frente de Todos y lo va a condicionar en los próximos años. En el caso de Mendoza, esa deuda, y esto es la que hago la pregunta, es la contrajo Cornejo en el 2016, por lo menos la deuda en dólares, que es la que ha estado, digamos, dando vuelta en estos últimos meses en la discusión parlamentaria y demás. La pregunta, de alguna manera, es, ¿ustedes piensan todos de alguna manera que la deuda que contrajo el gobierno de Cornejo, que se encargó de ajustar y pagar Suárez como una continuidad ideológica de unos y otros, es lo que también condiciona los aumentos salariales, la inversión? Porque por lo que yo veo que mostraron los chicos y demás, los presupuestos de Mendoza, por lo menos desde el 2015 hasta ahora, son presupuestos antiderechos, claramente.
O sea, se le puede decir un presupuesto antiderecho, porque va a sacarle a eso. Entonces, para redondear, la pregunta es, la deuda que contrajo Cornejo, que, oh casualidad, es más o menos en la misma época que la contrajo Macri, más o menos, 2018, 2016, la similitud ideológica de ambos gobiernos y después el tema del ajuste que continuó Suárez. ¿Creen que es el gran condicionante o se podría poner en los primeros dos lugares del tema de la ausencia de aumentos salariales? Porque Fayad lo dijo claramente, lo que sobra es para deuda y obra pública. Primero, obra pública, ¿para quién? ¿Cuánto eso es para los trabajadores? Pues yo pienso en hospitales, en OSEP, no la veo. Y por otro lado, deuda pública, contraído por Cornejo, en dólares. Y la otra pregunta, ¿alguien sabe quiénes son los acreedores de la provincia? ¿Y qué relación tienen con los gobiernos? Nada, no sé si se entendió. ¿Para quién quiera contestarme? ¿Alguien más? Ahí tomamos la tercera y respondemos todo. Bueno, buen día. Estas dos jornadas han sido jornadas de profunda reflexión, porque ayer fue fuerte lo que compartimos con los CUMPA, y hoy también es fuerte, porque al analizar el presupuesto provincial nos damos cuenta que el ajuste es sistemático, no es solamente en un área o en la otra, sino que podemos llegar a la conclusión que es un modelo de gobierno, ¿no? Ajustar, recaudar y redistribuir. Me parece que acá el criterio que deberíamos aplicar también es cómo se distribuye lo que gana la provincia, ¿no? Y de dónde se ajusta. Acá se ajusta en educación, en salud, hemos hablado de OSEP, acá hemos escuchado a los compañeros hablar de OSEP y de todas estas cuestiones, pero además también por otro lado está el Mendoza Activa, ¿no? En donde hay distribución de guita para los empresarios para que inviertan, o la disminución de ingresos brutos, que también el gobierno provincial lo ha aplicado. Entonces, sabemos, entendemos que es un modelo de gobierno, inclusive hasta a veces lo he pensado si no es un, modelo, si no es un piloto Mendoza, como para aplicar en el resto del país con un gobierno que se aproxima de derecha, ¿no? Y con las dificultades que tenemos, hasta es muy posible que tengamos un gobierno mucho más difícil, mucho más de derecha como lo fue Macri inclusive, ¿no? Ya Cornejo lo dice, se junta con Patricia Bullrich, se junta con un montón de actores políticos que sabemos lo que piensan del Estado, un Estado mínimo. Y por el otro lado, el compromiso que nos toca a nosotros como militantes del campo popular y saber qué podemos hacer para no seguir perdiendo terreno en esta disputa del poder. Hay algo que decía en su momento, cuando el kirchnerismo era muy fuerte, Beatriz Arlo, que era la batalla cultural. Y creo que nosotros hoy estamos perdiendo esa batalla cultural porque no es solamente la discusión en unas paritarias de los salarios, sino que también perdemos la capacidad de discutir en la calle un montón de cuestiones por la demonización que hay hacia el peronismo, hacia los populares, hacia el sindicalismo, hacia los movimientos sociales.